qué urgencia. En segundo lugar, o quizás voy a dar vuelta a la cosa, pero hay una paradoja a la cual voy a hacer referencia. La voy a hacer de inmediato. Y finalmente voy a dar, a partir de la cátedra UNESCO en Educación en Derechos Humanos, a la cual pertenezco yo y otra persona, Isabel, y un grupo que estamos trabajando desde hace tiempo, desde el año 2003, pero antes también, sobre educación en derechos humanos. Entonces son tres cosas: la paradoja, la urgencia y algunas recomendaciones a partir de la educación en derechos humanos que haría yo a la educación en derechos humanos. Voy a empezar por la paradoja. Yo estuve pensando en nuestro país, antes del golpe, realmente nosotros no hablábamos de derechos humanos. Pese a que la Declaración Universal de Derechos Humanos es del año 1948, pero aquí no conversábamos de derechos humanos. Ni en las escuelas se enseñaba algo sobre derechos humanos. Estoy hablando antes del golpe. Y en las universidades tampoco, inclusive en las universidades que preparan maestros, como a ustedes, que preparan profesores y profesoras, no había cátedras de derechos humanos antes del golpe. Entonces, la paradoja es que tuvimos que sufrir un cruel golpe, un sanguinario golpe, un golpe violador de todos los derechos humanos, para que nos diéramos cuenta que era importante educar, conversar, dialogar en torno a los derechos humanos. Es lo que yo me pregunto, que hay necesidad realmente de recibir un golpe, de recibir una violación, de recibir un sufrimiento respecto a los derechos humanos para poder empezar a hablar de los derechos humanos. Es paradójico, yo lo encuentro muy paradójico. Me hace recordar, yo inclusive durante la dictadura, fui invitado por un buen amigo mío a conversar sobre derechos humanos con gente que había sufrido la violación de los derechos humanos en nuestro país. Me convidó a que hablara yo con ellos, con los sufrientes, con los maltratados. Y yo conversé con esa gente, pero después que terminé, me pregunté, ¿acaso solamente hay que hablar de derechos humanos con los que han sufrido la violación a los derechos humanos? Todos deberíamos estar hablando sobre los derechos humanos, educando sobre los derechos humanos, dialogando en torno a los derechos humanos. Todos. Yo más adelante quizás voy a hacer una breve referencia a la cátedra UNESCO
en educación y derechos humanos, que está dedicada precisamente a la educación en derechos humanos. Pero hay en Chile una organización, una red de educadores en derechos humanos, a la cual pertenece esta universidad, lógicamente, y diferentes universidades del país. Pero son pocos. Insisto que tuvimos que sufrir lo que sufrimos, tuvimos que experimentar la violación para poder ponernos a hablar de derechos humanos. Aparece muy extraño. Yo estoy seguro que a ustedes también les parece extraño. Hay que poder hablar de los derechos humanos después de sufrir la violencia a nuestros derechos. Es muy paradójico. Es muy paradójico eso. Pero eso es lo que sucedió en nuestro país. Tenemos que sufrir para hablar y educar en derechos humanos. Muy extraño. Muy extraño. Voy a irme al asunto de la urgencia. La presentación mía tomó el título del conversatorio, Educar en Derechos Humanos, un desafío urgente. Urgente. ¿Por qué hay tanta urgencia? ¿Qué es esa urgencia? ¿A qué se debe la urgencia? Sin duda que ahora que vamos a conmemorar el golpe cívico-militar por 50 años, es urgente hablar. 50 años. Es urgente hablar sobre el tema. Cómo educar, cómo dialogar. Es urgente. Es urgente porque la memoria es muy frágil. Si no educamos y no dialogamos en torno a los derechos humanos y especialmente a lo que sucedió en nuestro país, la memoria es frágil. Y es posible que olvidemos. Es urgente entonces educar en derechos humanos por la memoria, por lo frágil que es la memoria. Tengo una compañera que hizo un estudio en Chile sobre violación a derechos humanos. No está de la historia reciente, de lo que nos aconteció a nosotros, sino que en este país, en la época de Balmaceda o antes, se violaron derechos humanos y nadie sabe de eso.
se puso en un cajón del olvido. Entonces, es urgente por esta razón. Mire, es tan urgente que en nuestro país hay negacionistas, hoy, ahora, que dicen, no, si no fue tan terrible, son exageraciones de la gente de izquierda, están negacionistas, que niegan lo que ha pasado en nuestro país. Entonces ciertamente hay urgencia si queremos nunca más. Mire, el olvido es muy fuerte y nadie nos asegura, si no educamos por urgencia, nadie nos asegura que podemos estar pronto, no sé cuánto pronto, pero pronto, en un más, no en un nunca más, en un más, en repetir nuestra historia reciente. Entonces es urgente, no es una broma. Mire, nosotros los educadores en derechos humanos hemos trabajado no solamente en Chile, educadores en derechos humanos tenemos una red en Chile, tal como lo señalé anteriormente, pertenecemos a una red latinoamericana y del Caribe de educadores en derechos humanos. Hay educadores en derechos humanos en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todos los continentes. Hay educadores en derechos humanos. Yo acabo de terminar de escribir un artículo donde señalo que todo profesor, profesora, desde sus enseñanzas, desde sus asignaturas, no tiene que ser un especialista en educación de derechos humanos, tiene que mirar la historia que enseña, las matemáticas que enseña, y preguntarse qué relación hay entre las matemáticas y los derechos humanos. Las hay. Mire, si vamos a comprar y nos violan cobrándonos precios tremendos por los alimentos básicos, están violando nuestros derechos. El profesor de matemáticas tendría que hacer no gráficos de no sé qué, gráficos de la pobreza, gráficos de la violación de nuestros derechos relacionados con la vivienda, con la alimentación, etc. Hay urgencia que todos y todas nos comprometamos con la educación en derechos humanos. No lo dejemos solamente en manos de los educadores, entre comillas, a los educadores de derechos humanos, que ellos hagan la tarea. No. Tenemos responsabilidad, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene responsabilidad desde su ámbito, desde su espacio, desde su asignatura, ligarse por los derechos humanos. La memoria es muy corta.
y muy frágil. Por último, Yo lo hice cuando leí 5 minutos ya. Bueno, No, él le avisa cuando le quede. cuando le quedan 5 minutos. mire, perfecto, a partir del trabajo que hemos hecho en educación en derechos humanos, podríamos hacer algunas recomendaciones, algunas sugerencias de cómo se educa en derechos humanos. Bien, educar en derechos humanos no puede ser una educación expositiva. Mire, la Declaración Universal, en su artículo 1, en su artículo 2, repita usted, la Declaración... No se educa en derechos humanos, se educa en derechos humanos desde la realidad. Es verdad que nosotros sufrimos violaciones a los derechos humanos inconcebibles, pero eso no significa que hoy día, ahora, en este momento, no se estén violando derechos humanos. Cierto que durante la dictadura el Estado violó derechos humanos, pero hoy, en nuestra vida cotidiana, entonces la recomendación que haría yo a partir de la educación en derechos humanos, de que hay que educar mirando la realidad, observar cómo hoy, aquí, en mi casa, en mi comunidad, se violan derechos humanos y nosotros damos cuenta de espalda y decimos eso no es mi business, es el business del que sufre eso. No. Tenemos que estar alerta. Esa es la primera recomendación que haría. Educar y analizar dialogando respecto a nuestra realidad presente, donde se cometen violaciones de derechos humanos aquí, ahora. Nosotros no podemos dar espalda. Puede venir el más, del nunca más, si nos acostumbramos a, mire, le violaron el derecho humano a los pobres que viven en una población. Bueno, pero eso, yo no vivo en la población. Eso no es más business. Hay que educar mirando la realidad y comprometiéndose con la realidad. Podría dar otras, a partir del trabajo que hemos hecho de la cátedra y de la educación de derechos humanos, podría dar otra sugerencia. Tiene que ser una educación activa, comprometida. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Gracias por escucharme. Me imagino que van apareciendo preguntas, reflexiones, distinto es leerlo y escucharlo. Entonces creo que es súper interesante aquello. Ahí vamos dejando anotar entonces las preguntas para poder realizarlas, así que es un tema que quisieran profundizar. Vamos a dejar el segundo momento entonces del conversatorio. Bueno, ahora presentar a Carola. Vuelvo a recordar también que está corriendo una lista de asistencia para que se anoten. Si le falta espacio, pueden hacerlo al reverso sin ningún problema. ¿Ya? Ubíquense.
Sí, sí. Bueno, vamos a presentar a Carola Martínez. Carola es escritora, librera y formadora de lectoras y lectores, es chilena radicada en Argentina, autora de las novelas Matilde en el año 2016 y de Nunca Jamás en el año 2019, ambas partes del prestigioso catálogo White Ravens de la International Youth Library, y ganadora de la medalla de Colibrí de IBI Chile también. Publicó el año 2021 su primer libro teórico, Una llave, un mar, un puente, editado por la Biblioteca Nacional de Perú. Desde 2018 coordina plan de lectura a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde trabaja activamente para transformar la realidad de bibliotecas escolares e instituciones. Es fundadora además de la librería especializada en libros para niños, niñas y adolescentes donde leen los libros y del blog del mismo nombre, y actualmente cursa la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información en la Universidad de Buenos Aires. Así que denle un aplauso a Carola también. Primero quiero agradecerles a las dos universidades. Es un honor esta invitación. Voy a tomar el guante sobre la urgencia de educar en los derechos humanos. Y le voy a hablar a quienes, ustedes que tienen la tremenda responsabilidad, la tremenda tarea de formar las mentes de los niños y las niñas del futuro, porque eso es para lo que se están formando, para ser los modeladores, los constructores de las infancias de nuestro futuro y por lo tanto los modeladores y los constructores del mundo que se viene, ¿sí? Y quiero ser muy enfática en eso porque no sé si son conscientes del honor y la importancia que eso significa. Este que está acá se llama Bertolt Brecht. Como detecto bajezas y necesidades, mi arte no tiene aprobación en este tiempo. Creo que está apagado, pero puedo gritar un poco pequeño. Vamos con eso. Como detecto bajezas y necesidades, mi arte no tiene aprobación en este tiempo, porque la mugre de este vuestro mundo de maldades le hace falta, lo sé, mi consentimiento. Este fragmento es parte del poema Mi consentimiento del mundo. Bertolt Brecht fue perseguido por los nazis, por el estalinismo y por los aliados. Él fue perseguido por sus poemas, por su obra, no por su persona. Siguiente. Él es Federico García Lorca. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Él es Federico. Federico fue detenido y desaparecido el 18 de agosto de 1936 por el régimen dictatorial de Franco. Poeta y dramaturgo y prosista español, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Siguiente. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Él es Víctor Jara. Fue tomado prisionero el 12 de septiembre de 1973 y torturado hasta su muerte. Fue detenido en el estadio Víctor Jara y asesinado por 40 balazos, solo 3 días después del golpe militar. Cuando los testigos contaron qué es lo que había ocurrido, lo que más hablaron es acerca del odio que tenían los militares, de cómo lo odiaban, ¿sí? ¿Y por qué lo odiaban? Lo odiaban porque les cantó que las casitas de Barrio Alto, porque les cantó y los puso en evidencia. El arte es poderoso y eso el poder lo sabe. Siguiente. En 1972, Allende estaba en el poder, era presidente democráticamente elegido. Siguiente. Y los niños y las niñas chilenas teníamos por primera vez medio litro de leche a disposición. Medio litro de leche más
que el día anterior a que asumiera ayer. Siguiente. Era una bebé, no recuerdo nada de ese tiempo. Tampoco recuerdo cuando nos escondimos en la Moneda, ni siguiente, ni recuerdo cuando los aviones de la FAS bombardearon la Moneda. Siguiente. Esta fotomontaje es de Andrés Cruzat, es de un proyecto que se llama Fotomemoria, en el que se funden fotografías de ese momento con fotografías del Santiago actual. Esta fotografía es de Chas Garrett, que está en este momento siendo expuesta en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y acaba de publicar un libro también. Sí. Y Pinochet. Está disponible ya el libro de... Siguiente. Este libro se llama Sociología de la Masacre, lo escribió Manolito Guerrero, y él dice en este libro, que les recomiendo fervientemente que por favor lo lean. Yo sé que es caro, pero necesitan leerlo. Él dice en este libro, en una de sus páginas, muchos de nosotros, los niños y las niñas que crecimos en dictadura, si tuviésemos que elaborar un genograma familiar, difícil ejercicio que 2 veces le solicitaron a nuestras hijas de las escuelas para cartografiar las relaciones entre quienes conforman su grupo familiar, tendríamos que incluir a ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos, exiliados, relegados, torturados, secuestrados y un sinfín de situaciones que los informes de las condiciones de verdad y justicia del país han calificado como casos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Y quiero hacer un pausa ahí, diciéndole a ustedes cuando pidan una cartografía familiar, muchos de los niños y las niñas a los que les van a pedir esta cartografía van a tener en su familia casos de profundas violaciones a los derechos humanos, y me gustaría que ustedes reflexionaran desde este momento hasta el momento que pidan esa tarea, cómo van a hacer para manejar el tema, ¿sí? Cómo se sigue cuando en un agujerito aparece que el abuelo fue detenido o desaparecido. Y ahora le voy a pedir a Hugo que ponga un video. Y mientras se va viendo, yo les voy contando que en 1985 el fiscal Estracera llevó adelante lo que en Argentina se llama el juicio a la justicia. Ese juicio provocó que en Argentina vivamos otro tipo de democracia que no es la democracia en la que viven ustedes, ¿sí? En la democracia en la que yo vivo, la gente, no alegremente, pero naturalmente habla de estos temas todos los marzos, por ejemplo. Y tiene que ver con esto que vamos a ver ahora. Voy a salir para los cuales. Sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas, a las que se le digan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su conducta. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándole en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia.
Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agor, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero denunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Gracias. Volvemos entonces. El fiscal Estracera dice entonces: nos cabe la posibilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. ¿Sí? Y esa es la propuesta que yo les hago para hablar acerca de la educación en los derechos humanos. Siguiente. A propósito de este movimiento de la sociedad civil y las agrupaciones de derechos humanos, en Argentina, siguiente, floreció, siguiente, ahí está. Y existe una ley nacional de educación, que es la ley 25.633, que intitúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en conmemoración a quienes resultaron víctimas de los procesos iniciados como fecha en el 76. Y a partir de ahí comenzó una producción muy profusa de materiales para abordarla en la escuela, para todas las edades. Porque en Argentina, cuando hablamos del tema de la memoria y la dictadura, comenzamos desde el nivel inicial, ¿sí? En el jardín también se habla del tema de la memoria. Y florecieron una cantidad muy importante de títulos. Sigue. Yo trabajo en el plan de lectura de la Ciudad de Buenos Aires y todos los años hacemos un material para acompañar el tema de la memoria. Después yo le voy a mandar a Hugo todos estos links para que ustedes los tengan a disposición y que si en algún momento quieren charlar sobre eso, lo podemos charlar. Y nosotros damos lo que se llaman formaciones situadas, es decir, todos los años a los docentes en ejercicio, antes de que empiecen las clases, los formamos para trabajar el tema de la memoria. El año pasado, por ejemplo, que se cumplían los 40 años de Malvinas, todo el año estuvimos trabajando el tema de Malvinas y la guerra. Siguen. Esta es la ESMA, uno de los sitios de memoria que son constantemente visitados por las escuelas. ¿Sí? Los niños de las escuelas van a la ESMA a ver el campo de exterminio que se encontraba ahí. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, los niños menores de 12 años no suben a donde están los campos de tortura, pero sí conocen el predio. Siguiente. Este sitio se llama el Parque de la Memoria. Y hay una exposición permanente con todos unos carteles que te van mostrando cuestiones para reflexionar. Siguiente. Pásalo. Esta es la exposición que hay en el Parque de la Memoria, que está además a un costado del río. Siguiente. Siguiente. Este se llama Los sapos de la memoria, es un libro que además está para descarga gratuita. Es de Graciela Vialet y habla sobre el tema de la memoria, la dictadura militar. Siguiente. A 20 años luz del Osorio. Piedra, papel o tijera, que Hugo me dice que sí se consigue acá. ¿Sí? Siguiente. El mar y la serpiente de Pablo Vara. Piedra Libre, un libro muy interesante que habla
de una manera muy cuidada el tema de la tortura, uno de los poquitos que se anima a hablar sobre el tema, y que no salta es un holandés, un libro sobre el Mundial del 78, que es una de las formas que ocupa la dictadura de lavarse la cara. Siguiente, Manuel en el umbral, un libro sobre los desaparecidos. Siguiente. Los abogados, un libro increíble de María Teresa Andrueto y Daniel Rabanal, que ilustra los vuelos de la muerte. Siguiente. Y de acá saltamos. Dale. No les voy a contar porque si no, no voy a llegar. Les muestro ¿Tú me dices? Sí. Sí. Ahí. La dictadura estableció una manera de contar, pero en realidad lo que estableció fue una manera de olvidar. Se armó un relato basado en el olvido. Quiero citar a Primo Levi, porque Primo Levi estuvo en un campo de exterminio, un campo de concentración, y logró sobrevivir. Él dice en uno de sus libros: es delicado hoy hablar de los lagers. Los lagers son los campos de concentración. Uno corre el riesgo de ser acusado de victimismo o de amor gratuito por lo macabro. Es la mejor de las hipótesis. Es la peor, de mentir simple y llanamente, o quizás atentar contra el pudor. ¿Puede justificarse este silencio? ¿Debemos tolerarlo nosotros, los supervivientes? ¿Deben tolerarlo aquellos que, fulminados por el espanto y el rechazo, asistieron entre golpes, insultos y gritos inhumanos a la marcha de los vagones precintados, que años más tarde, al regreso de los poquísimos supervivientes, quebrantados en cuerpo y espíritu, es justo que se considere cumplido el deber de prestar testimonio, deber que hasta hace poco se percibía como una necesidad y como una obligación inaplazable? Solo puede darse respuesta: no es ilícito callar, no es lícito olvidar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? No, por cierto, los culpables y sus cómplices. Si faltase nuestro testimonio, en un futuro no lejano, las proezas de la bestialidad nazi, por su propia enormidad, podrían quedar relegadas al mundo de las leyendas. Hablar, por tanto, es preciso. Eso dice Primo Levi a 10 años del primer aniversario del Holocausto, de la Shoah. Por lo tanto, no es algo que nos ocurre solo a nosotros, es algo que mundialmente ha ocurrido, la necesidad del olvido. Sigue. Albert Camus, cuando recibió el premio Nobel, en su discurso de aceptación decía: el artista se forja en este ir perpetuo de sí mismo hacia los demás, equidistante entre la belleza sin la cual no se puede vivir y la comunidad de la cual no se puede desprender. Y dice más adelante: tenemos la negativa a mentir respecto de lo que se sabe y la resistencia de oponerse a la opresión. Y él lo habla en relación a cómo es la vida del artista, el artista como comprometido, y yo lo extrapolo a la necesidad de educar comprometidamente, ¿sí? Tenemos la posibilidad de cambiar la historia a partir de la educación. Somos factores de cambio en la escuela, ¿sí? Adelante. Hasta Matilde. Matilde es mi libro. Yo empecé a escribir mi libro en el año 2013 a propósito de los 40 años del golpe militar. Había muy poco material que hable sobre el tema a los niños y a las niñas, y sabía que me enfrentaba, cuando terminé el libro, a la imposición que tienen los artistas en este país de no hablar de política, y también a la imposición que tienen los educadores y las educadoras en no hablar de política, por lo tanto de no hacer ingreso de este tipo de libro a la escuela. Y me he encontrado con un poco de todo, con la circulación acotada, con una increíble recepción de los lectores y las lectoras a los que les ha llegado el libro. Cuando visito las escuelas, las preguntas que me hacen los niños y las niñas son un poco de todo. Depende de la escuela,
depende del barrio donde esté ubicada esa escuela. En las escuelas de Vitacura y los niños y las niñas han terminado llorando porque se dan cuenta que sus abuelos son pinochetistas. He ido a escuelas muy pobres en el sur de Santiago, donde los niños y las niñas me han contado que sus abuelos les contaban cómo eran las redadas que se hacían en las poblaciones. Porque lo que ocurre cuando uno empieza a tocar el tema es que los niños y las niñas se dan cuenta de que saben, y que saben mucho, que han escuchado muchas historias, y que la tarea de uno como educadora, como educador, es poner en evidencia eso que ellos saben, poner en palabras eso que ellos saben, darle un sustento teórico a eso que ellos saben, para permitir que se hable, que se genere una narrativa, que se genere un texto interno para contarse eso que ocurrió. ¿Cómo tiene tiempo? Bien. Bien. Claro. No, me puedo quedar con esto, Y escribir Matilde me obligó a comprometerme políticamente. Yo soy una mujer militante, en Argentina uno puede decir tranquilamente que milita, yo soy militante trotskista. En este momento no estoy militando en ningún partido, pero mi ideología, yo soy trotskista, soy marxista. Cuando voy a cualquier lado digo que soy trotskista, soy marxista. Yo trabajo para la derecha, trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en este momento está gobernado por la derecha. Mis jefes saben que yo soy trotskista, para ellos soy así como una cosa rarísima, como particular, como exótica. Me preguntan cosas como, ¿qué pensás vos de esto? Y quedan como, wow, mirá las cosas raras que piensan. Pero nunca me he sentido perseguida políticamente, ¿sí? Nunca he sentido miedo de decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí tengo miedo de decir cosas cuando vengo a este país, ¿sí? En este país yo soy mucho más cuidada, y Ramón, que me acompaña en todo este viaje, se da cuenta que no soy la misma que soy allá. Allá soy mucho más mandada, digo cualquier cosa, ¿sí? Y una de las cuestiones que nosotros militamos en nuestra tarea de formar lectoras y lectores es la idea de formarse políticamente. Los niños y las niñas son sujetos políticos, son sujetos que toman decisiones políticas y éticas todo el tiempo. En la escuela todo el tiempo se están tomando decisiones políticas. Se hace o no una cartelera, ¿sí? Se lee o no tal libro. En el jardín todo el tiempo están tomando decisiones los niños y las niñas. Los primeros grados cuando están alfabetizándose también. Y esas decisiones políticas son ejercicios democráticos. Y uno tiene que hacer visible esos ejercicios democráticos para permitir educar en derechos humanos. Educar en derechos humanos no es una cuestión abstracta, es una cuestión de educar en la realidad todo el tiempo. Estamos todo el tiempo chocando con la realidad, ¿sí? Y entonces nosotros lo que proponemos es militar el arte, militar la política, permitir que los niños y las niñas tomen posiciones políticas, permitir que los niños y las niñas tengan ideas, aun cuando esas ideas sean contrarias a las nuestras. No hay cosa más linda en el mundo que discutir de política, ¿sí? Yo no estoy para nada de acuerdo con acallar a los negacionistas, para nada. No hay que acallar a los negacionistas, hay que llevarlos, porque uno nunca tiene que hacer política defensiva, tenés que hacer política a la ofensiva, tenés que ganar terreno en política. Tenés que llevar a los negacionistas a que te digan en tu cara que no les importa la violación de los derechos humanos. A ver, entonces, ¿está bien violar mujeres? No, no está bien. ¿Y entonces cuál es tu posición política con respecto a esto? Decime. Decilo en voz alta. Decí en voz alta. No me importa que hayan asesinado a 40 pibes. Decilo. No es lo mismo que decir, ay, qué malo que sos negacionista. No, decime vos que no te importa. Yo te llevo a mi terreno, te llevo a posicionarte de manera ética, a que me digas en mi cara que no te importa que a la gente le saque los ojos. A ver, decime. Es mucho más importante la propiedad privada que los ojos de la gente. Perfecto. Ahora ya sé con quién estoy hablando.
en la exposición que se llama Infancia y Dictadura, que lleva adelante Paloma Castillo, que es todo lo que está bien en el mundo, Paloma tiene uno de los muros de la exposición que ella dice que es un tester de humanidad. Ella lleva ahí y le pregunta, ahí están los degollados, hay palabras que los niños nunca deberíamos haber aprendido. Entonces dice, todas las palabras que los niños no deberían saber. Degollado. ¿Por qué un niño debería saber lo que es un degollado? Y entonces ella dice que ese muro que provoca dolor, que provoca pena, que provoca tristeza, es un tester de humanidad. Si uno llega a ese muro y no se conduele, entonces hay algo adentro tuyo que está roto. Y a eso es lo que tenemos que llevar cuando estamos formando, a que la gente reconozca que está perdiendo humanidad. ¿Sí? Los adolescentes están en una pérdida aceleradísima de la humanidad. Y nosotros le echamos la culpa a cualquier cosa, a los videitos, a las películas, las series. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que el mundo adulto ha dejado de escuchar a los adolescentes, ha dejado de escuchar su dolor, ha dejado de darle espacio a sus problemas, a sus reclamos, y ha dejado de evidenciar que la adolescencia es una época de rebeldía. Si uno no deja que los pibes sean rebeldes a esa edad, estás condenado al fracaso en la sociedad. Entonces, lo mejor que le pasa a este país es que en este país los pibes siguen siendo rebeldes, siguen rompiendo todo, siguen tomándose las estaciones de subte porque suben 30 pesos el colectivo. Es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, hablar de política en los libros. Nosotros en este país, busca a Pablo Neruda. Tenemos tradición, esa es María Teresa Andrueto, tenemos tradición de artistas comprometidos políticamente. Les voy a leer. Para ti, para todos, saldrá desde tu corazón un rayo rojo. Florecerás una mañana, no te he olvidado, no, la primavera. Yo te lo digo, yo te lo aseguro, porque el cactus terrible, deslizado hijo de las arenas, conversando conmigo, me encargó este mensaje para tu corazón desconsolado. Y ahora te lo digo y me lo digo, hermano y hermana, espera, estoy segura, no nos olvidará la primavera. Y por estos poemas que lo mataron a Pablo Neruda. Sigue. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población, porque el león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos, fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas, con el favor de mi Dios. No necesito presentar a la Violeta, ¿no? Les voy a mostrar unos libros, ¿está bien? ¿Tenemos tiempo para mostrarles algunos? Les voy a mostrar así rápidamente algunos. Un diamante en el centro de en el fondo de la tierra, Jairo Buitrago, Daniel Blanco Pantoja, se consigue acá en este país. Busquen a Francisca Yáñez en cualquier red social y síganla. Es una artista plástica de la hostia que siempre está haciendo materiales y libros que hablan sobre la memoria y los derechos humanos. La maravilla de los años de Allende, de Rodrigo Elgueta y Carlos, que ahora están sacando el 13 un nuevo libro. La próxima semana está el lanzamiento de una novela gráfica. Circo pobre. Moderador, cambia la diapositiva. Está invitado acá. El próximo miércoles lanzan una nueva novela gráfica. Ellos tienen esta de los años de Allende, después sacan una sobre los Selknam, sobre el genocidio de Selknam, y ahora hay una novela gráfica sobre Víctor Jara. ¿Cómo no van a ir? Próximo miércoles. Siguiente. Pinochet, el golpe, Fuente Alba, historias clandestinas. Por favor, búsquenlo. Siguiente. Space Invaders, de la increíblísima Nona Fernández. Por favor, lean a Nona. Esta novela es especial para los adolescentes y tiene una novela de adultos que es increíble, que se llama La Dimensión Desconocida. Siguiente. Lola Larra, Sprinter, El Sur de la Alameda. Siguiente.
Álbum familiar, de Sara Bertrand. Una novela hermosa para adolescentes. También para adultos, pero también se la pueden dar en la escuela de los adolescentes. Víctor, un libro que no lo consiguen acá, no sé por qué, si es chileno, que es una no, Tiene quilombo, pero, sí, pero bueno, se consigue. Elena Rocco, Francisca Reyes. Sigue. La composición. El libro para hablar de la dictadura en primaria, educación básica. Sigue. El diario de Francisca. Este es un documento histórico. Patricia Castillo, Paloma Castillo hace una investigación a partir de los diarios de Francisca Márquez, que es antropóloga. Es un trabajo impresionante. Sigue. Este de Adunoso es bastante fiero porque le pusieron palabras, pero el corto es hermosísimo. Niños, de María José Ferrada. Yo tengo una posición ética con respecto a esto, me gusta más el antiguo porque el otro me parece demasiado alegre para el tema. Siguiente. Y eso. Y para terminar, vamos hasta... acá donde no vamos a alcanzar a hacer esto. Dale. Vamos al final. Sí. Estamos formando con la educación a la nueva generación. ¿Sí? En este momento Chile tiene la más alta aceptación del régimen militar en toda su historia. Y yo no tengo miedo, porque esto también ocurrió en Alemania y fueron los hijos de los hijos de los hijos los que llevaron adelante los juicios. Y en este momento vos sos negacionista en Alemania y te llevan preso. Porque nosotros callamos, mi generación cayó, la generación que sigue tiene la posibilidad de empezar a hablar. Estamos formando a la nueva generación, a la que no dijo que eran 30 pesos, sino 30 años. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos la oportunidad diaria de cambiar el mundo. Tenemos la oportunidad diaria de cambiarlo con nuestras acciones, de hablar de todo, de hablar desde el arte, de utilizar la literatura. Es hora de romper el cerco, es hora de escribir sobre nuestras vivencias, de hablar sobre nuestras vivencias. Es hora de hablarle al niño que fuimos con naturalidad, sin impostar la voz, sin tratarlo con condescendencia. Es hora de honrar la infancia con libros que la remezcan, la obligan a pensar y a sentir. Como escritores podemos impactar sus vidas con personajes que la acompañan para siempre. Como editores podemos editar sus libros favoritos. Como ilustradores podemos cambiar su mirada estética. Como mediadores, como educadores podemos elegir los libros que le digan que sos capaz de entender todo esto. Tenemos la fuerza, tenemos el arte, somos dueños de la educación. Y los invito a hacer, como decía Víctor, a cambiar el mundo con el corazón de tierra y las alas de palomita. Bueno, agradecemos acá a las dos presentaciones de nuestro invitado y nuestra invitada. Nos queda tiempo para el diálogo, para las reflexiones. Era un poco el propósito del conversatorio, que se logre generar una conversación, un diálogo. Por lo tanto, si alguien quisiese hacer alguna pregunta al profesor Abraham, aquí tenemos a la escritora también, a Carolina. Si alguien quiere preguntar, comentar, bienvenido sea. Muchas gracias. Perdón. Tal vez podríamos juntar unas 3 preguntas y ahí van respondiendo para que genere mejor, ¿sí?, reflexiones. No escribí la mía, profesor. ¿La puedo decir en voz alta? Sí, es una pregunta que va para los dos lados, para nosotros público y para ustedes. Y que tiene que ver con... a ver, ¿qué vuelta le das a partir de la experiencia que has reunido en Argentina, ¿no?, respecto de el valor que le damos a la práctica, a estas prácticas de pedagogía de la memoria, considerando, por ejemplo, que en este minuto la población que más va a votar por Milei en Argentina es la joven? Entonces, ¿cómo en el fondo no unirlo, sino mirarlo de manera separada, que no hay que dejar de educar,
en estas temáticas, pero ¿qué mirada le das respecto de ese efecto, ¿no? Porque algo pasa ahí con el rol de la educación en un país como Argentina, donde esto está avalado por la ley y está garantizado y así todos están esos efectos. Y eso lo pregunto pensándolo en nosotros, ¿no? El rol que nos corresponde y las expectativas también que se tienen que hacer respecto de lo que vamos a hacer como pedagogos, pedagogas de la memoria. Sí, para mí no es una... O sea, primero yo miro el mundo con mis anteojos marxistas, ¿sí? O sea, todo lo miro con una mirada dialéctica. Y entonces para mí no es extraño que los pibes estén votando por mi ley en un mundo que no tiene salida, en un mundo que ellos se quedaron sin futuro. Sí, estamos en un mundo donde todo el tiempo les estamos diciendo todos vamos a morir. Y entonces los pibes frente a todos nos vamos a morir, dicen bueno, rompan todo. Mi ley dice bueno, dale, vamos a romper todo. Entonces no me parece tan extraño, no me parece tan raro. También considero que el progresismo, yo soy muy crítica del progresismo, casi tan crítica como de otras tendencias más de derecha, porque el progresismo estaba muy entretenido en cosas que no tenían mucho que ver con la realidad cotidiana de los niños y las niñas en Argentina, pues estaban más preocupados de cuestiones estéticas, el lenguaje inclusivo, cuestiones como muy que son muy importantes, pero son muy importantes cuando tenés resuelta la comida. O sea, nosotros lo que hacemos en general en Latinoamérica somos mandados a hacer para exportarnos discusiones teóricas que son muy hermosas en la práctica en los países del primer mundo, pero que a nosotros no nos hacen, porque nosotros vivimos en el pasado de Europa. Y en nuestro pasado los pibes no están decidiendo de qué género ser, tienen que estar decidiendo si se compran o no toallita higiénica para no mancharse y no ponerse papel confort. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una lucha cotidiana para que las pibas tengan toallitas higiénicas. O sea, la higiene menstrual es una gran discusión en nuestras escuelas. Después podemos discutir cosas mucho más que para mí son privilegiadas, pero eso porque soy marxista. O sea, tengo muchos problemitas, pero por eso, de puro marxista. Y además me hago muy mala fama porque me pongo pesada. ¿Sí? Los trotskistas somos medio hinchabolas. Sí, somos re hinchabolas, sí. Sí. Estamos, la gente dice, no. Y entonces, en ese sentido no me parece extraño, me parece que estábamos pensando en otras cosas, nos habíamos ido en la volada, dirían acá en este país, y lo que hicieron los pibes cuando votaron a mi ley fue, está pasando algo acá. Y entonces es el momento que hagamos y miremos qué es lo que está pasando, de qué nos están hablando, qué nos están diciendo. Tenemos tiempo de cambiar el mundo. Y realmente no pasa nada si 4 años, si pasan un montón de cosas y puede cambiar nuestra historia, pero la historia se hace a lo largo del tiempo. La historia se cambia en muchos años, ¿sí? Entonces tenemos tiempo y para mí la clave es usar la pedagogía de la esperanza, es volver atrás, es volver a Pablo Freire, es volver ahí a pedagogía de la esperanza. Hay que mostrarle que el mundo se puede cambiar, que somos capaces de cambiar la historia, que no nos vamos a morir y que si nos vamos a morir se puede morir dignamente. Y entonces se puede cambiar todo. Y la forma de cambiar todo, por supuesto, yo considero que hay que hacer la revolución socialista, pero se puede ir, no sé, ir haciendo de a poco, se puede ir haciendo desde el aula. Formar en pedagogía de la esperanza. Mi marido es especialista en ciencia ficción y está combatiendo cuerpo a cuerpo todo el tiempo con la idea de la ciencia ficción cataclística, no me acuerdo cómo se llama, apocalíptica. Las distopías y las cosas Sí, apocalípticas claro. y todo eso. Y está todo el tiempo abogando por la ciencia ficción que cree futuros posibles, futuros esperanzadores, que le diga a los pibes, si hacemos este cambio podemos dar vuelta a la historia, porque todavía estamos a tiempo de dar vuelta a la historia. Si seguimos dándole vuelta, que nos vamos todos a morir porque el cambio climático y ya fue listo, no hay mucha posibilidad de cambiar nada. Entonces, los pibes nos están diciendo, pasó algo, amigos, sí, nos pasó algo, el mundo adulto tiene que volverse hacia eso y mirar, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿De qué me está hablando el adolescente? ¿Qué me está diciendo el mundo joven? Y nosotros en general no hacemos eso. El mundo adulto lo que hace es...
Lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos en la casa, el pibe nos está diciendo algo, nosotros miramos para otro lado. ¿Por qué? Porque lo que obliga todo el tiempo a la juventud es a que nosotros cambiemos. Y nosotros no queremos. Porque es mucho más fácil seguir la corriente. Mucho más fácil. La idea sola de cambiar nuestras prácticas es un quilombo. O sea, mirá si tenemos que cambiar los libros que ya elegí. Llevo 10 años dando los libros. Y los tengo que leer uno nuevo y cambiar toda la planificación. Entonces, lo que nos está obligando a los chicos en este momento es que nosotros tenemos que ser mucho más dinámicos. Nos obligan a pensar todo el tiempo en nuestras prácticas. ¿Nos sirve esto que hago? ¿Qué hago ahora? Nos obligan a hacer formación permanente. Y es un quilombo formarse permanentemente. Porque sentís, para los adultos, no estar parados sobre un terreno medianamente duro, ¿cómo se llama esto? Estable, gracias. Estable es un problema. Pero bueno, la vida es así y en este momento hay que ser dinámico. Roberto, Juan Pablo, por allá no sé su nombre, ¿cierto? Pero, y aquí también Tomás. Y Daniel. Bueno, quería hacer una pregunta al profesor Abraham, pero no puedo sentirme increpado a partir de lo que señalaste para poder acotar algo, Carola. Que claro, hay una adopción de ciertas luchas, ¿no es cierto?, que estarían un poco desfasadas a la realidad latinoamericana, pero discrepo contigo en esta lógica como de que hay jerarquías en torno a las luchas, porque me parece más bien que el lenguaje inclusivo es parte también de las luchas por una cuestión mucho más amplia que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y que es súper necesario a partir justamente de lo que tú señalabas con respecto a las toallas higiénicas, algo tan cotidiano y tan podría ser tan irrelevante en torno como a la discusión de la política nacional, pero es tan fundamental en la realidad de las niñas, ¿no es cierto?, y en la escuela. Entonces, las luchas o las revoluciones estéticas no son inferiores o superiores a las revoluciones, ¿no es cierto?, más digámoslo así, ¿no es cierto?, en la lucha por las fuerzas productivas. Me parece que son más bien simultáneas las luchas que hay que ir dando. En esa lógica, profesor, recordaba una situación, una conversación con una profesora, con una jefa de UTP en un colegio, que en alguna oportunidad detuvo a un estudiante que quería realizar su implementación en un sexto básico, porque él quería abordar el tema de derechos humanos desde memoria y quería realizar entrevistas con profesores que habían sufrido tortura y que habían sido justamente profesores del colegio. En ese momento la jefa de UTP colocó un freno y dijo que no iba a permitir que se implementara, y señaló con estas palabras, que me recuerda mucho a lo que también resuena el día de hoy de la derecha, cuando dice que los derechos humanos están como secuestrados por la izquierda, porque la jefa de UTP me dice, es importante que enseñemos a los niños y a las niñas en derechos humanos, pero no solamente quedarnos pegados en la violación de los derechos humanos, sino que hablemos de todos los derechos humanos. Entonces, cuando usted, profesor, hablaba justamente de la necesidad de estar alerta, ¿no es cierto?, a la realidad y comprometernos con la realidad, y hacía mención, por ejemplo, de hacernos cargo del derecho a la vivienda u otros, me parece que también esa es una línea, ¿no es cierto?, de recomendación que pudiésemos abrir, ¿no es cierto?, en torno a cómo, en el fondo, tenemos que ser capaces de también de ampliar esta mirada, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, porque hay una lucha que también es muy diversa, ¿no es cierto?, en la escuela. En el fondo era, ¿qué hubiera respondido usted, profesor, ante la jefa de UTP que le estoy señalando? Creo que decían la jefa de UTP Que no se que había que abordar los derechos humanos no solamente desde la violación de los derechos humanos, sino que había que tener una mirada más amplia. Bien. Tengo una anécdota, una vivencia que calza un puntito con la pregunta tuya. Cuando nosotros recuperamos la democracia en el año 90, yo me acerqué a la persona que iban a nombrar de ministro de Educación.
y yo lo conocía bien a él, y me acerqué y le dije, Gonzalo, ahora que recuperamos la democracia, entiendo que el primer tema que vamos a trabajar curricularmente son los derechos humanos. Entonces me miró y me dijo, Abraham, tú te olvidas que Pinochet está ahí, está en el Parlamento, y que los que apoyaron a Pinochet están acá. Y es un tema muy conflictivo poner los derechos humanos en la educación. Yo te propongo, me dijo, que por qué no ponemos el tema educación para el amor. Mira, Gonzalo, yo no tengo nada contra el amor, por el contrario, pero son cosas. El término derechos humanos tiene una connotación no solamente chilena, sino que universal, y tiene una potencia de decir, de dar un mensaje que es distinto al amor, sin oponerse al amor, pero es un mensaje distinto. Entonces, la profesora dice, aquí no se va a hablar del tema, ese es lo que dijo, ¿no? No solamente esa profesora señala eso, inclusive nosotros hemos hecho investigación a donde mostramos que profesores no quieren meterse debajo de las patas del caballo. Esto me va a crear unos conflictos, van a venir los padres, van a decir que soy comunista, van a decir que yo soy un anárquico. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, el asunto no es tan fácil. Si bien ahora el tema de los derechos humanos está en el currículum de casi todo, hablo de Latinoamérica, en casi todos los currículums o en las mallas curriculares de los países. Está el discurso, pero no está la acción. Entonces, que hay resistencia, reticencia a meter el tema, inclusive por parte de los profesores. No, mire, yo no me meto en un lío. Entonces, el trabajo de la educación de los humanos es un trabajo complejo. No hay llegar a decir esto. Hay gente que se opone a eso. Y tal como Carola decía, en vez de decirle tú eres un hijo de la chingada, hay que escucharlo. Y yo estoy contigo. Hay que escucharlo, enfrentarlo, ver desde dónde está hablando él. A tener un sentido de empatía. ¿Por qué habla de la manera que habla? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Cuál es su historia? La gente habla, no. Entonces hay que desarrollar la escucha. ¿Ah? No el silencio, la escucha. Saber escuchar al otro para ver por qué dice lo que está diciendo. Entonces yo diría que no tenemos que descalificar a ese profesor que nos quiere. ¿Por qué? Cuenta, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué estás hablando así? Ya. Hola, buenas tardes. Agradezco la estancia que están acá. Mi pregunta, bueno, para situar un poco mi pregunta, yo estoy haciendo una investigación de las representaciones sociales de la niñez sobre los derechos humanos en dictadura.
y me propuse como un objetivo de generar una propuesta didáctica que ampliara o valorice esa representación social de los niños y niñas que si bien no vivieron la dictadura son parte de la ciudadanía y como ustedes ponían son parte también de la memoria histórica del país y de donde se sitúa. Esta pregunta va para ustedes dos y quiero saber como alguna sugerencia de cómo se puede hacer una propuesta educativa significativa para estos niños y tomen, se empaticen con el tema y generen conciencia sobre el asunto. Ok. Yo te diría primero que vayas y ¿ya visitaste Infancia y Dictadura en la estación Mapocho? Sí, lo hicimos. Ah, ¿verdad que hicieron eso? Fueron con la escuela. Entonces, para mí una de las estrategias que se puede utilizar con los niños y las niñas tienen recuerdos, tienen memoria, es trabajar con, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Me Acuerdo, que es una técnica de escritura espontánea de John Brainerd, que se llama Me Acuerdo, y que lo que hace es solamente me acuerdo de... ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Se empiezan a generar experiencias muy significativas, porque todo lo que tiene que ver con la memoria te lleva indefectiblemente a hablar desde lo personal. Yo tengo un blog que se llama Me Acuerdo de la Dictadura, donde voy juntando recuerdos de los niños, de quienes éramos niños y niñas durante la dictadura militar, con Me Acuerdo. Cada vez que yo voy a un lugar y cuento esto, me empiezan a llegar recuerdos de quienes eran niños y niñas en ese tiempo. Porque es como un efecto como que te vas contagiando de la necesidad de contarte, es decir, una cuestión que podrías, por ejemplo, invitar a los niños y a las niñas en este momento es hablar acerca de la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo fue para vos estar en pandemia? Armar, no sé, 20 me acuerdo, la única consigna es que tienen que pensar con me acuerdo y no tienen que tener ningún juicio de valor. Es solo me acuerdo de, por ejemplo, me acuerdo que me levantaba muy tarde todas las mañanas y que no tenía ganas de bañarme. True story esa. Y te va generando, o sea, yo te puedo asegurar que te van a empezar a salir solos, y les van a empezar a ellos a salir solos. Pero lo voy a dejar a Abraham, que sabe mucho más de esto. No, yo estoy con perdón, en el sentido de que los niños saben muchas cosas, se acuerdan de muchas cosas. Nosotros, a veces, como son niños, los ponemos a un lado. Pero ellos saben, ellos se acuerdan. Ellos se acuerdan de nosotros. Tenemos incluso investigaciones que muestran eso, de que se acuerdan cuando a su abuelo lo sacaron de la casa y nunca más volvió. ¿Se acuerdan? Y como dice Carola, hay que escucharlo. Hay que tratar de dialogar con ellos y escucharlo. Que lo hablen, que lo digan. No que lo silencien. El país en general no debería estar silencioso. Mire, en la Alemania nazi, después del Holocausto, se cometieron las atrocidades más grandes, hubo un completo silencio por años. Después, cuando estuvo el juicio de Nuremberg, no, el juicio de Israel, ¿cómo se llamaba?
¿Cómo es el juicio de Israel a Eichmann. El juicio de Eichmann. Entonces, los alemanes empezaron a escuchar lo que había sucedido. Yo estuve en Berlín, en el monumento que hay del recuerdo del Holocausto. Que ahí hay un museo. Y en el museo había muchos jóvenes alemanes que miraban con espanto, no sé si con espanto, pero miraban anonadados, miraban lo que había pasado, porque nadie me había contado. Y hoy día hay inclusive relatos sobre el Holocausto, cosa que aquí en Chile no ha sucedido tanto, que los victimarios empiezan a hablar y a decir lo que hicieron. Yo me fui al museo, le escribí al museo y le digo, oiga, ¿por qué no poner en el museo lo que los victimarios dijeron? No solamente lo que las víctimas dicen. Hay muchos caminos que recorrer todavía al respecto. Pero el silencio, bueno, el silencio también habla, pero es mejor que hable la habladuría que el silencio. Y te recomiendo que busques material de Hannah Arendt, que tiene mucho, ella tiene unas investigaciones muy profundas acerca justamente del silencio y de qué es lo que dice lo que se dice. Sí. Ella también fue muy perseguida porque era de las que estaban ahí echando las bolas en pleno silencio alemán. Y insistía en poner en palabras. Ella insistía mucho en la idea de armar un relato, de contarnos lo que ocurrió. Aquí ha habido un pacto de silencio en este país. Hay mucho que hacer al respecto. Pasamos a la... Espera, un segundo. En Argentina existe incluso una asociación de hijos de torturadores. Aquí también. ¿Sí? Que se arrepienten de quién es su padre y empiezan a contar cosas que permiten a las víctimas entender un montón de cosas. Porque los padres no hablan, están en silencio, pero ellos hablan y cuentan lo que de niños escuchaban y se puede armar un relato. Nos quedan 3 palabras, unos 3 minutos para la pregunta, la respuesta, por favor, para acotarnos. Termina la palabra. No, usted. Sí. Nos hace un nombre, disculpe. Cristóbal me llamo. Estoy muy agradecido, tengo la dicha de escuchar a ustedes dos, que he aprendido mucho. Si bien no tengo una palabra concreta, quiero complementar lo que ustedes dijeron. Soy de la Escuela de Psicología y me interesa estar en educacional hasta el momento. Y creo que es muy importante tomar el peso a lo que es la infancia, porque uno es niño o niña una sola vez en la vida. Después va a ser adulto todo lo que resta. Y de lo que usted plantea del desafío urgente, si bien nace en este grupo, en este colectivo, es muy importante también apuntar a con qué causa podemos transformar esta realidad. Me acordé de Lacan, hay muchos conceptos que quiero hablar mucho, pero voy a ser muy breve. Lo real, lo imaginario, lo simbólico, víctima, victimario. Hay un concepto que también se llama herida transgeneracional, que hay estudios que dicen que de los traumas pueden haber 3 generaciones después con los mismos síntomas de las personas que vivieron esos sucesos. Entonces, a lo que quiero complementar a esta charla es que también como autogestores de este cambio de realidad tenemos que apuntar a las políticas públicas, a las instituciones. Ustedes saben más que nadie de este tema y creo que es muy importante de que puedan tomarse el poder
de autogestionar y crear políticas públicas si son capaces de ver la grieta en nuestra realidad. Eso quería preguntar. Muchas gracias por esta oportunidad. Aprendí mucho. Igual sí, por lo menos yo activamente todos los días trabajo en la creación de políticas públicas, en mi caso de lectura y escritura. Existe está viva todavía, gracias, se llama Elizabeth Lira, una psicóloga que fue decana de la Facultad de Psicología de la universidad. Fue mi profe, yo estudié psicología y fue mi profe durante muchos años y es que me cambió la vida y la cabeza. Y la Elizabeth empezaba todas las clases con una frase diciendo que todo daño socialmente causado debe ser socialmente reparado. Y yo creo que ese es como nuestro norte, esa es nuestra tarea, ese es nuestro lema. Trabajar porque todo daño socialmente causado sea socialmente reparado, en el sentido que todos quienes fueron víctimas de la dictadura deben ser socialmente reparados y tenemos que trabajar activamente por la reparación social. Y por eso no es posible el silencio. Solo es posible ponerlo en palabras, ¿sí? Porque no existe manera de repararlo socialmente si esto no está puesto como públicamente. Lean a Elizabeth, tiene un montón de libros acerca de la infancia y cómo reparar la infancia. Ella también ocupa muchos conceptos lacanianos y en ese momento además era parte de una corriente de psicología que se llamaba la corriente chilena, que ellos toman cosas de la sistémica, de la Gestalt y del psicoanálisis, y lo mezclan, porque ellos dicen nosotros no podemos atender psicológicamente con distancia psicológica a alguien que está viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros. O sea, yo no puedo atender a alguien torturado si yo además soy de izquierda y soy militante y no me voy a comprometer políticamente. Entonces ellos crean una cosa hermosa que se llama el modelo chileno, que es una forma de psicología comprometida políticamente. Tiene todo un montón de estudios acerca del tema, así que lean a la Elizabeth, que es lo mejor que le pasó a este país. Disculpe, ¿el apellido? Lira. Tomás, también tenía... Sí, yo también agradecer la instancia. ¿Qué importa que escuchen? No se escucha. No nos escucha. Fuerte. Quería hacer dos preguntas, en verdad. Primero, como para qué edad se pensó para trabajar este libro en el colegio y cómo ha resultado también el trabajo con Matilde. Sí, Matilde. El libro Matilde, ¿para qué edades y cómo ha resultado el trabajo con niños y niñas de esa edad? Y también cómo fue la catalización o la recolección de relatos, que me imagino igual pueden ser autobiográficos, o si es que hubo también una recolección de fuentes como externas, porque al menos yo tengo entendido que la personaje Matilde es ficticia, pero los relatos son muy, o sea, se encarnan o son muy reales y a uno igual lo conduelen, como dijo usted, o lo conmueven y me imagino que la catalización de esos relatos también tuvo que haber sido bien potente emocionalmente y quería saber si hay un trabajo, insisto, de recolección de relatos como externos de gente disponible. Sí, en Argentina el libro lo trabajan en educación básica 9, 10, 11, 12 en adelante. En Chile lo dan para más grandes, ¿sí? Porque también tiene que ver con cosas de cómo acá se mira la infancia, a los últimos años de la educación básica. Pero en realidad yo considero que la literatura no tiene edad, entonces puedes darlo a cualquier edad. Pues los niños y las niñas entienden todo, digamos. Ese es como yo hice un trabajo más bien no es un relato autobiográfico, mis papás no están desaparecidos, pero sí es un relato que tiene que ver con muchas, no entrevistas, pero qué sé yo soy parte de una generación, mis amigos son parte de esta generación y todos nosotros tenemos un montón de historias que recopilamos, nos contamos. Cuando hay tanto silencio, lo que uno hace es juntarse con otro a contarse cosas. Hay una recopilación de datos. Yo estudié en el ARCIS y mi casi tesis, porque no alcancé a hacerla,
porque pasaron cosas en el Arcis. Otro conversatorio. Otro conversatorio. Y las cosas que pasaron en el Arcis hizo que yo no terminé nunca de estudiar. Mi tesis era sobre niños víctimas de violencia en la infancia para niños y niñas víctimas de la dictadura, y entonces tenía un montón de relatos. Son muchos relatos ficticios, hay muchos guiños a la gente de mi generación que la ley se da cuenta. Por ejemplo, hay un relato que es el funeral de Manuel Guerrero, tiene cuestiones que quienes estaban vivos en ese momento se van dando cuenta, pero que para los niños y las niñas de este momento es solo un relato ficcional, que tampoco me interesa contarles porque no tiene sentido, porque lo más importante es que la ficción sea ficticia, digamos. Y que se genere esa sensación de verosimilitud. No tiene ninguna gracia que yo te esté diciendo si ese era mi tío. No tiene importancia, porque yo no voy a poder ir a todas las escuelas a contarle a los niños que ese era mi tío. Sí, que es una de las cosas más horrendas que pasa en este momento con la literatura, que la literatura viene junto con el autor y el autor viene junto con la visita de autor, y si el autor no está vivo, hágase porque no circula el libro. Así que no, horrible, la visita de autor no tiene sentido. Nosotros vamos a decir pura boludeces a las escuelas. No nos lleven. En serio, te lo digo de verdad verdadera. Es mucho más importante el laburo que se hace en el aula, con el libro, con la voz de los niños y el libro. Los autores deberíamos nunca salir de nuestras casas y poder leer. No, yo que tengo que ir a trabajar. Están avisados. Están avisados. No, yo igual soy un poco más divertida. Poco. Hay 2 preguntas en línea. Por temas de tiempo vamos a dejar las preguntas presenciales. Venían Daniela y Diego, que fueron las últimas manos levantadas. Yo igual después me puedo meter en el vivo y le respondo. Si son para mí, si son de Abraham, no. Daniela. Siguiendo un poco con el tema de los derechos humanos, me gustaría saber o cómo ustedes creen que es posible educar sobre los derechos humanos sin caer en el adoctrinamiento. Porque si bien uno tiene una postura política... ¿Y por qué es tan mal el adoctrinamiento? Pregunto. Porque, no sé, lo vemos hoy en día en realidad. O sea, ¿Y qué es el adoctrinamiento? Imponer un pensamiento a otra persona. O sea, yo lo veo de esa perspectiva, es imponer el pensamiento que uno tiene a otra persona, sin darle la cabida a que pueda generar su propio pensamiento, su propia reflexión. Y nosotros no estamos todo el día combatiendo el adoctrinamiento de los poderosos que hacen libros escolares y nos explican cómo es la vida. Exactamente. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros hacer nuestro propio adoctrinamiento? Tenemos que apropiarnos de las palabras, tenemos que apropiarnos de la forma. Podemos adoctrinar, no imponer, pero yo puedo ser extraordinariamente efusiva en la forma que yo pienso. Y puedo intentar, o sea, por mí que todos los pibes sean marxistas. No sé. O sea, pero no me importa y por mí está muy bien. Y que me vengan a discutir que no. Porque lo que está muy bien es discutir. Y está muy bien y hay que pelearse. Y el compañero acá me dice algo, yo le digo, sí. Y si seguimos pensando, seguramente va a decir que soy terfa. Y no soy terfa porque soy socialista, pero... Y está muy bien, y está súper bien que discutamos, que en Argentina todo el mundo putea, y a mí me pasaba un montón de cosas cuando empecé, porque la gente se... y a los 10 minutos están todos tomando té. Y vos decís, pero no se van a cagar a trompadas. No, están discutiendo de política. Y en la política, cuando uno discute, se exacerba, se enoja, se pone efusivo, golpea la mesa, hace cosas. Y después, como es una discusión de política y está muy bien, todo pasa y seguimos tomando cerveza. Porque no pasa nada. Porque no pasa nada si pensamos distinto. No se rompe nada, no dejamos de ser amigos, no ocurre nada. Porque cuando uno aprende a ejercer política, dejas de tenerle miedo a las palabras. Mira, yo ya lo he visto para reflexionar. La educación en general
adoctrina. Hay un currículo oficial. Creo que es eso. Adoctrina. Yo no me asustaría de la palabra adoctrinamiento. Además, con respecto a los derechos humanos, yo no puedo decir, a ver, tú piensas que violar los derechos humanos no es... Oiga, no. Ahí yo tengo que adoctrinar, mire, ni aquí, ni en la quebrada del Ají, ni ahora, ni mañana puedo aceptar la violación a los derechos humanos. Adoctrino. Y también que adoctrine. Es un discurso universal, no lo estoy inventando yo. Entonces también que adoctrine, no te asuste la palabra adoctrinar. La educación está llamada a adoctrinar. Si no... Bien. Aquí me preguntó al oído, profe, ¿usted adoctrina? Adoctrinamos igual, es posible adoctrinar para evitar grandes caos, porque al fin y al cabo nuestra educación está adoctrinada por un gobierno el cual oculta lo que pasó en dictadura. Entonces siempre yo estudiando pedagogía en historia, yo ya sé cómo me gustaría enseñarle a mis futuros alumnos para que no le oculten la historia que a mí me ocultaron. No sabes lo que me pasó en Argentina cuando llegué a vivir y me di cuenta que todo lo que me habían enseñado en historia era mentira. Y que todas las veces que a mí me contaban que era O'Higgins, era San Martín. Me quería matar. No lo vi. Oye, yo tenía dos preguntas, una para el profesor y otra para Carola. Mira, el profesor, agradecer obviamente la instancia aquí a los colegas de básica, muy reconfortante y informativo esto. El otro día vi una noticia de un tenista alemán que hizo parar un partido de tenis hace 3 días atrás. Porque escuchó que desde la galería dijo la frase Deutschland über alles, que es Alemania por encima de todo, que es una frase que acuñó Hitler. Hizo parar el partido, hizo que echaran al tipo. Y yo me quedé pensando y dije, ¿a cuánto estamos de que eso pase acá, no? Porque hoy día cualquier persona dice el golpe se justifica. Claro. Entonces yo decía, hice un cálculo matemático y este tipo tiene 24 años, por lo tanto probablemente sus bisabuelos o tatarabuelos vivieron en la época del nazismo, o bisabuelos, ¿cierto? Yo soy segunda generación con respecto a la dictadura, entonces me faltan 2 o 3 generaciones para llegar a eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Esa es una proyección posible de que el nunca más llegue efectivamente en 2 o 3 generaciones más? ¿O qué nos falta para llegar a que efectivamente una figura pública como esa, digo, no sigo jugando si nos sacan a ese negacionista de la galería? Eso es una primera pregunta. Y voy a hacer el tiro a la pregunta a Carola, que dice, bueno, agradezco mucho de lo que has dicho, comparto, pero hay una frase que anoté aquí que dice como la urgencia de formarnos políticamente, ¿no? E incluso las infancias se forman políticamente. Ya nos diste una pista de cómo, ¿no? Citaste a Paulo Freire, la pedagogía de la esperanza. Pero quizás si tú tienes alguna recomendación más, me parece muy importante esto de recomendarnos, ¿no? Y quizás llevarlo al tema de la lectura, cómo la promoción de la lectura es también un acto de politización de la infancia. Y lo digo aquí como apoderado, ¿no? Como papá, que yo lucho con las niñas de que se desapeguen del celular, de la red social, menos red social, más lectura, ¿no? Y es una lucha súper constante y un poco como, incluso luchamos con el colegio para que le ponga más lectura porque uno tiene esa convicción media infundada, ¿no? Te vas a llevar un chasco. Sí, medio de la guata, ¿no? Pero bueno, eso, entonces al profesor ahí la pregunta y... Mira, si entendí bien la pregunta, espero. Los derechos también tienen límites. Por ejemplo, uno podría decir que lo que pasó ahí en el tenis, él tiene el derecho de... No, hay un límite. Hay un límite que yo no tengo el derecho a la libre expresión absoluta.
si yo insulto, no tengo... Entonces, yo pienso de que hay que colocarle algunos límites a los derechos y estar consciente de eso, ¿cierto? En Alemania hoy día está prohibido un partido nazi. Aquí no, en Chile no. En Chile hay neonazis. El que gritó Deutsche Liberales en el partido, ese seguramente, no puedo decirlo, es un neonazi, ¿no es cierto? Entonces, hay un límite. Hay un límite. Que un país acepte una doctrina que quiera exterminar a un determinado grupo, hay un límite. ¿Y cuánto nos falta aquí en este país para reconocer ese límite? ¿Existe una proyección? ¿Es posible pensar de que son 2 las generaciones que faltan, 3 generaciones? Porque hoy día ese límite no existe. Eso es muy difícil para mí responderlo. No sé. Es parte de la educación. Es parte de la educación. Yo creo que más que ponerle límite hay que empoderarse del tiempo, porque nosotros somos dueños de nuestro tiempo, nosotros vamos a dar la solución al problema. Sí. Que nosotros somos dueños de nuestro tiempo, entonces si hay una problemática adyacente al siglo o al tiempo en el que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser los responsables de la solución. Excelente. Bravo. Y yo te vas a llevar un chasco conmigo porque yo soy una formadora de lectoras y lectores que parte de la siguiente idea. Todos somos lectores, ya todos leemos, ¿sí? Siempre. Desde que nacemos, lo primero que hacemos en cuanto nacemos es leer el espacio, leer la atmósfera, leer la temperatura que tiene el mundo cuando yo salgo del canal de parto. Por lo tanto, ya todos somos lectores. Y entonces, los chicos y las chicas cuando están leyendo en el celular, están leyendo. ¿No están leyendo exactamente lo que nosotros queremos? Posiblemente. Pero los niños y las niñas son extraordinarios lectores, están todo el tiempo leyendo, leen pero 7.000 millones de hojas en Wattpad. No nos gusta porque son más o menos las novelas, problema nuestro básicamente. Pero sí podemos militar la literatura. Hay literatura y la literatura se milita generalmente con el compromiso físico. Cuando a uno le entusiasma un libro, cuando a uno le gusta un libro, los chicos y las chicas se entusiasman con ese libro. Porque la literatura, la forma más normal con la que se pasa es contagiándolo de boca en boca. Me encantó léelo por favor. ¿Sí? Y la lectura también tiene una marca de clase, ¿sí? Insisto porque soy marxista. La lectura tiene una marca de clase. Uno crece o no en ambientes libretizados. Hay libros o no a disposición en mi casa, hay libros o no a disposición en mi biblioteca. Hay bibliotecas alrededor mío. No es una cuestión de elección si yo quiero leer o no quiero leer. Yo crecí en una casa pobre, no había libro. Era o comer o comprar libros. En mi casa decían, todos teníamos la pésima costumbre de comer, entonces no había libros. Y en ese tiempo, plena dictadura, tampoco había bibliotecas. Entonces yo me crié en un ambiente sin libros. Y entonces también hay una cuestión clasista cuando uno insiste en que los niños y las niñas tienen que leer. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en políticas públicas de acceso. Si nosotros trabajamos en políticas públicas de acceso, si todas las escuelas tienen libros a disposición, naturalmente los niños van a ser lectores y lectoras. Hasta ese momento, nosotros no le podemos pedir a los pibes que lean, porque no han crecido en ambientes librísticos, ¿sí? Entonces, en este país sí existen muchas políticas públicas de libros y bibliotecas, así que hay libros a disposición. Matilde, por ejemplo, está a disposición en la Biblioteca Pública Digital de Chile, que todas las personas con DNI chileno pueden acceder y descargarse, pero una millonada de libros que están ahí, y entonces se está trabajando en el acceso. Como se está trabajando en el acceso, sí podemos saltar al siguiente escalón.
qué libros vamos a promover, qué libros vamos a poner a disposición, qué libros quiero que lean. Pero no combatirlo. Los libros uno lee en escalera. Yo leo primero uno más o menos, que me lleva a otro mejor, que me lleva a otro mejor. Si yo empiezo exigiéndole que lean, no sé, a Mankell como policial, no van a leer Mankell de una. Tienen que primero leer un Sherlock Holmes, después un Agatha Christie, después uno policial argentino. No conozco muchos policiales acá chilenos, pero algún escritor policial chileno más o menos, que hable sobre el ambiente y sobre la ciudad, por ejemplo, y después Paul Armantes. Pero nosotros lo que exigimos a los niños son cosas que no les exigimos en otro sentido. Nosotros no les decimos a los pibes que tienen que jugar como Messi sin haberlos entrenado. Pero con la lectura sí. Con la lectura pretendemos que corran como Messi antes de enseñarles o antes de prepararlos físicamente a que tengan la posibilidad de leer libros largos. ¿Sí? Entonces por eso te decía que te vas a hallar un chasco conmigo, porque para mí la lectura nunca es una imposición. La lectura es un derecho. Y como es un derecho, yo puedo ejercerlo o no. Es mi derecho. ¿Sí? Carola, puedo citar un solo comentario a Diego, que tiene que ver con un poco lo que conversaron ustedes sobre la escucha. También una mirada muy adultocéntrica, esta cosa como de desdeñar, ¿cierto? Las cosas que los chicos, las chicas leen, niños o niñas, que puede ser en el celular. Muchas veces los papás tienen total desconocimiento, los profesores total desconocimiento de las que los chicos leen. Entonces también hay un paso en eso. Por ejemplo, si tu hija está leyendo el celular, más que, oye, ¿por qué está viendo esa cosa horrible? Y lee esto que está bueno, quizás de repente sería, ¿qué está leyendo? Y cuenta un poco tu lectura, y quizás en ese diálogo te va a descubrir cosas que a veces son como para uno desconocidas, que a veces hay temas que están dialogando, y la lectura, insisto, también como tú dices, Carola, en la lectura es un concepto mucho más amplio que solamente la palabra escrita. La lectura está en los videojuegos, la lectura está en la animación, la lectura está en el cine, la lectura está en las series de televisión. Los chicos consumen muchas series de televisión, y ahí muchas veces hay un diálogo muy fecundo para lo que puede ser también la literatura. Entonces yo creo que hacer dialogar, escuchar, como hemos hablado, que también es un concepto que creo importante instalar hoy día en derechos humanos también, el escuchar a otro, también un gesto empático, ¿sí? Un gesto súper empático. Entonces yo creo que ahí también hay una respuesta, un camino para quizás también acercar después a estas lecturas que a nosotros como adultos nos interesan. Y muchas veces cuando tienen el celular en la mano no están mirando redes sociales, lo que están haciendo es leyendo. O sea, yo le mandé un mensaje a mi marido que estaba sentado ahí con el celular y que parecía que estaba mirando Instagram. No, el tipo está leyendo. Está leyendo. Estaba buscando la cátedra. Entonces, está leyendo libros. O sea, se leen Harry Potter, que habíamos sacado en un momento de cuenta, no sé cuántas pantallas, como 3000 pantallas en Harry Potter 1. ¿Sí? Entonces, sí, perdón. Sí, bueno, nos imaginamos que quedan varias preguntas y reflexiones. Particularmente a mí me deja como esto harta esperanza y alegría, porque son hartos profes y profesoras que se están formando, que ya están en ejercicio, los que están acá, y eso creo que es muy relevante porque finalmente tiene que ver con una repercusión en las salas de clase. ¿Sí? Por cada una de ustedes, cuántos niños, niñas, jóvenes, adolescentes van a estar en esta conciencia de los derechos humanos, y yo creo que eso es muy prometedor. También mencionar que tenemos otras actividades en conjunto con el Alberto Hurtado. Tenemos una salida pedagógica prontamente a la Clínica Santa Lucía, que se les va a comunicar por distintas vías, ¿sí? Y también después una jornada para que ustedes también, lo invitamos acá abiertamente, profesores y profesoras en formación, profesores o profesoras en ejercicio, que quieran contarnos tal vez propuestas que hayan planificado, que hayan ejecutado sobre derechos humanos, no solamente en la dictadura cívico-militar, sino que también en el tiempo presente, que es sumamente relevante y por qué no una proyección a futuro. Así es que les damos las gracias a nuestros dos invitados e invitadas. Lo único que les queremos pedir es tal pueden también hacer una evaluación de la actividad, y si hay alguna pregunta la pueden canalizar con sus profesores, profesoras, para que